Bueno, vamos directos al grano. A menudo damos por sentado que quien tiene el botón rojo más grande, quien posee la mayor capacidad de destrucción, es el que manda, ¿verdad? El que tiene el poder absoluto. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en una explicación filosófica fascinante que desmonta esta idea por completo. Vamos a ver por qué violencia y poder no son ni de lejos la misma cosa. Fijaos en esta cuenta atrás. 10, 9, 8. Imaginemos ese silencio cortando el aire. 7, 6, 5. Todo, absolutamente todo, reducido a un simple botón. 4, 3, 2, 1, 0. En cuestión de segundos, millones de vidas borradas del mapa. Es escalofriante, ¿verdad? Se hace un nudo en el estómago solo de pensarlo. Es la sensación de caos, de angustia, de impotencia total. Porque pensar que el destino de la humanidad cuelga del hilo de una sola decisión política basada en la amenaza nos asoma a un abismo enorme. Y ojo que esto no es el guión de una película de ciencia ficción, es, literalmente, la realidad de la era nuclear que nos ha tocado vivir. Y claro, esto nos pone de frente ante la gran paradoja de todo este asunto. ¿Realmente puede el poder sostenerse sobre la destrucción? Es la pregunta del millón para nuestra civilización. Pensémoslo un momento. Si un sistema solo se mantiene en pie porque puede aniquilar a cualquiera que le lleve la contraria, ¿eso es verdaderamente poder? Históricamente hemos visto montañas de arsenales justificados en nombre de la supuesta seguridad, pero tenemos que preguntarnos muy seriamente si el pánico y el terror son cimientos legítimos para gobernar a nadie. En filosofía hay algo que llamamos la idea que colapsa, y esta frase da en el clavo. Tener más capacidad de destrucción no garantiza tener más poder. Y esta idea lo cambia todo. Esta premisa tan sencilla echa por tierra siglos y siglos de teoría política. Porque, a ver, si el poder real no es igual a destruir, ¿por qué vemos a tantos gobiernos acumulando armamento como si no hubiera un mañana? ¿Por qué el miedo funciona tan bien para controlar a las masas? Desmontar este mito es crucial. Nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda. El verdadero poder humano, el que levanta sociedades que perduran, no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad de arrasar con todo. Para aterrizar estas ideas, no hay nada mejor que mirar a través de los ojos de alguien que vivió todo esto en primera línea, Hannah Arendt. Y no hablamos de una académica teorizando desde un despacho súper cómodo, para nada. Hablamos de una filósofa que vio con sus propios ojos el ascenso del nazismo y el colapso modal de toda Europa. Tuvo que huir, literalmente, para sobrevivir al totalitarismo. Ella sintió en su propia piel lo que pasa cuando el miedo toma las riendas, cuando pensar se vuelve un delito. Su laboratorio fue ver cómo sociedades enteras apagaban su sentido crítico y simplemente obedecían. Dedicó su vida a desenredar esta maraña, separando lo que es la autoridad legítima de lo que es pura y llanamente violencia. Y aquí llegamos a una de sus conclusiones más brillantes. La violencia no es un simple ataque de rabia, no es un estallido al azar. ¡Qué va! Es un rompecabezas multidimensional tremendo. Arendt lo divide así. Primero, es un problema político, porque aparece justo en el instante en el que el diálogo muere y entra la amenaza. Segundo, es histórico. Los exterminios no surgen de un día para otro, se cocinan a fuego lento. Tercero, es estructural, porque lamentablemente la violencia se cuela en las leyes y en las propias instituciones. Y por último, y esto es lo más escalofriante, es un problema hipermoderno. Resulta que las sociedades más avanzadas tecnológicamente han sido las que han creado las formas de dominación más letales y precisas. Esto nos arrastra a una de las preguntas más incómodas que existen. ¿Cómo diablos pudimos usar nuestra inteligencia, la ciencia, en nuestra capacidad de obedecer para fabricar semejantes máquinas de destrucción? Arendt se quedó atónita al ver cómo sociedades avanzadas, racionales y supereducadas diseñaban sistemas de exterminio a escala industrial. Es que el mal no siempre tiene forma de monstruo irracional. A veces la tragedia ocurre simplemente cuando personas normales apagan su cerebro, dejan de hacer preguntas y cumplen órdenes con una eficiencia robótica. Es, sencillamente, la razón humana trabajando al servicio de la aniquilación. Aquí es donde se produce un choque de trenes brutal entre la visión clásica y nuestro mundo actual. Por un lado tenemos a Karl von Clausewitz, un estratega militar famosísimo, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esa fue la regla de oro durante siglos. Te peleas, usas la guerra como herramienta racional y luego te sientas a negociar. Pues bien, Arendt llega, da un golpe en la mesa y dice, un momento, eso se acabó. En la era nuclear, una guerra no continúa la política, la aniquila. Su capacidad destructiva es tan salvaje que hace que la política misma sencillamente salte por los aires. Paremos un segundo a procesar esto. Cuando la destrucción puede ser total, la política tal y como la entendemos se desmorona como un castillo de naipes. Porque, a ver, la política necesita un tablero de juego, un mundo compartido, pluralidad, debates, sociedad civil. Pero si tienes armas capaces de borrar países enteros del mapa y vaporizar a millones de personas, la guerra pierde todo sentido racional. Ya no se trata de conquistar un trozo de tierra o firmar un tratado favorable. Estamos hablando de borrar la existencia. Si no hay mundo, no hay tablero, y sin tablero no hay juego que valga.
El gran peligro de nuestro tiempo es, sin duda, esta fusión casi perfecta entre violencia y tecnología. La ciencia ha hecho posibles las bombas nucleares, los ataques masivos a miles de kilómetros donde ni siquiera le ves la cara a la víctima y sistemas de vigilancia que lo controlan absolutamente todo. Lo verdaderamente perturbador es darnos cuenta de que hemos usado las mentes más brillantes para perfeccionar nuestra capacidad de hacer daño hasta límites absurdos. La violencia ha dejado de ser un medio para conseguir algo, ahora mismo es una amenaza existencial permanente que lo cubre todo. Y claro, esto tiene un impacto brutal en nuestra sociedad. Cuando el poder deja de hablar, cuando tira a la basura la palabra y el acuerdo, pasa a depender 100% de la violencia. Así de claro. Y cuando eso pasa, el debate se esfuma, la diversidad se rompe y el miedo coge el volante y expulsa la libertad. Es fundamental entender esto. Un sistema que gobierna a base de amenazas puede lograr un silencio sepulcral, puede conseguir que todo el mundo agache la cabeza, pero ojo, eso no es poder de verdad. Es un secuestro de la voluntad en toda regla. El auténtico poder humano nace de ponernos de acuerdo y actuar juntos, jamás del terror. Y así llegamos a una de las críticas más afiladas de Arendt. Ella dice: el progreso es el artículo más serio y complejo ofrecido en la tómbola de supersticiones de nuestra época. Qué metáfora tan genial, ¿verdad? Básicamente nos está diciendo que hemos comprado un billete de lotería falso. Nos hemos creído a pies juntillas que avanzar tecnológicamente significa automáticamente avanzar moralmente. Hemos elevado el concepto del progreso a la categoría de religión moderna intocable, tapándonos los oídos ante todas las alarmas que la propia historia nos estaba haciendo sonar. Es un choque frontal entre el mito y la realidad. El gran mito de la Ilustración era ese: más ciencia es igual a más humanidad. Creíamos que a más tecnología, menos salvajismo. Qué bonito sonaba. Pero Arendt coge el siglo XX, nos lo pone delante y nos enseña la cruda realidad. Resulta que usamos nuestra mejor inteligencia y nuestra ciencia más puntera precisamente para diseñar formas de destrucción masiva. Inventar mejores máquinas no nos hizo inherentemente más pacíficos, simplemente hizo que matar fuera mucho más rápido, aséptico y devastador a una escala que marea. Así que, para ir cerrando este análisis, quiero que nos quedemos con esta pregunta resonando en la cabeza. ¿Por qué tener la capacidad de destruir un mundo no te da el derecho a gobernarlo? Todo lo que hemos repasado nos dice a gritos que usar el terror, amasar arsenales y silenciar por la fuerza no es un síntoma de fortaleza, sino de una debilidad política tremenda. La violencia extrema puede hacer el mundo pedazos, por supuesto, pero es totalmente incapaz de construir uno nuevo o de darle algún sentido. Entender esta diferencia es, ahora mismo, una herramienta indispensable para leer el mundo en el que vivimos con los ojos bien abiertos. Ha sido un placer guiar esta exploración por las ideas de Hannah Arendt.